comportamiento conforme a derecho. Y ahí van a aparecer las causas que excluyen la culpabilidad, como ustedes ya saben, la inimputabilidad por minoría de edad o alteraciones mentales, el error de prohibición, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, esto fue una apretada síntesis de la teoría del delito, ¿bien? A grandes rasgos, ¿no? Bueno, la teoría de la imputación objetiva debe ser ubicada, estudiada y analizada en el marco de la categoría dogmática de la tipicidad, y más precisamente en el ámbito de la tipicidad objetiva, ¿sí? De la tipicidad objetiva. O sea, acción, tipicidad y publicidad culpabilidad en la tipicidad, dentro de la tipicidad objetiva y subjetiva, en la tipicidad objetiva. Ahí debemos ubicarla, analizarla y... Bueno, como recién señalé, la primera fase en el juicio de imputación de un delito es la verificación de que un determinado comportamiento realizado por una persona se adecue exactamente al tipo objetivo de alguno de los delitos previstos en la parte especial del Código Penal. Dentro de los elementos del tipo objetivo, encontramos el sujeto activo, el sujeto pasivo, la acción típica o verbo rector o núcleo del tipo, y además algunos tipos, como ustedes ya saben, contienen algunos elementos vocacionales que pueden ser descriptivos o normativos. Ahora bien, en lo que nos interesa a nosotros, en los tipos de resultados, recuerden esta clasificación: tipos de peligro, tipos de lesión, tipos de mera actividad y de resultado. En los tipos de resultados, son los que se oponen a los de mera actividad, los que exigen justamente, valga la redundancia, un resultado material en el mundo exterior para su consumación, para su perfección o realización. Recuerden que los delitos de resultado aceptan la tentativa y los delitos de mera actividad, por regla, no aceptan la tentativa. En los delitos o tipos de resultado, como por ejemplo, tomemos el homicidio, que es el delito, el tipo penal de resultado por excelencia, el homicidio, el tipo objetivo ahí está conformado, además de un sujeto activo y de un sujeto pasivo, de una acción o verbo rector, matar a otro, matar, y de un resultado material, externo, un resultado que se debe dar en el mundo exterior, que está vinculado a acción y resultado por un nexo de imputación. Entonces, retomamos. En los delitos de resultado, el tipo objetivo, como el homicidio, va a estar conformado por un sujeto activo, un sujeto pasivo, una acción, un verbo rector, un resultado material en el mundo exterior, que ambos están conectados por un nexo de imputación. ¿Sí? Como les decía recién, el delito de homicidio, en el juicio de tipicidad, para que se realice, o sea, lo que exige el delito de homicidio para que podamos afirmar la tipicidad es la realización de un cambio en el mundo exterior, la muerte de otra persona, que se le va a imputar al autor, es decir, que para que se consume y se realice el tipo objetivo, se exige que la muerte de esa persona pueda ser atribuida al comportamiento del autor. Nexo de imputación entre acción y resultado. ¿Bien? En consecuencia, la consumación de un tipo de resultado, como es el homicidio, requiere comprobar que existe una vinculación, una relación entre el comportamiento del autor que permita afirmar que ese resultado, la muerte de otra persona, le puede ser atribuido. Bien, ahí ya podemos advertir la relevancia que tiene en los delitos de resultado en el tipo objetivo el nexo de imputación. Bien, es lo que genera muchos dolores de cabeza en algunos casos. Bien, como vamos a ver ahora, el nexo de imputación. Es decir, no me basta para decir que le atribuye un homicidio a una persona que hay un sujeto activo y un sujeto pasivo y una acción y un resultado. Tenemos que lograr
esa vinculación, esa relación, ese nexo imputativo entre el comportamiento del autor y el resultado para que le pueda ser atribuido. Por eso les digo que en materia, recuerden, de la tipicidad, segunda categoría de la teoría del delito, tipicidad, donde estudiamos la teoría de la imputación objetiva, centralmente estas teorías se concentra en los delitos de resultado. Delitos de resultado, tipo objetivo, los delitos de resultado, nexo de imputación entre acción y resultado. Bien. Vamos a tomar un ejemplo que nos va a servir de disparador para toda la clase y que seguramente ya lo han escuchado, pero nos va a servir para ir viendo, nos va a servir como ejemplo, digamos, para ir explicando determinados temas a lo largo de la clase. El ejemplo es el ejemplo que se conoce como el caso del rayo o del tío, del sobrino asesino o el caso del rayo. Seguramente lo han escuchado. El sobrino que quiere heredar al tío y lo manda en una noche de tormenta al bosque, lo convence para que vaya al bosque en una noche de tormenta con la finalidad de que le caiga un rayo en la cabeza y lo mate. Efectivamente, logra convencer al tío, el tío va a dar una vuelta al bosque, comienza la tormenta, le cae un rayo en la cabeza y el tío se muere. Bien, quédense con este caso. Ahí tenemos un sujeto activo, sí, el sobrino. Tenemos un sujeto pasivo, sí, el tío que se murió un rayo en la cabeza. Tenemos una acción, tenemos un resultado material en el mundo exterior, sí. Bueno, hay nexo de imputación entre la acción y el resultado para atribuirle, para imputarle el delito de homicidio, ese resultado, la muerte de una persona, al sobrino. Está la gran pregunta. Bueno, tradicionalmente la doctrina y la jurisprudencia, hace mucho tiempo, solucionaban la cuestión del nexo de imputación afirmando que debía verificarse entre la acción y el resultado una relación de causalidad. Es decir, entre la acción de la gente, en este caso el sobrino, y el resultado material, la muerte del tío. Pero la doctrina contemporánea, vamos a ver, ha elaborado una tesis superadora que es la teoría de la imputación objetiva, mediante la cual propone adicionarle a esa relación de causalidad la aplicación de correctivos normativos, justamente ¿para qué? Para comprobar el nexo imputativo, teniendo en cuenta los problemas que presentaba la relación de causalidad, las teorías de la causalidad. Las diversas teorías de la causalidad que fueron utilizándose, la teoría de la equivalencia de las condiciones, la teoría de la causa eficiente, la teoría de la causalidad adecuada, etcétera, etcétera, provienen de las ciencias naturales, por lo que implica de alguna manera establecer que debe existir relación causal entre el comportamiento del sujeto y el resultado material desde el punto de vista naturalístico. Relación causa-efecto propia de las ciencias naturales. En líneas generales, la fórmula, digamos, que utilizada y que predominó en el marco de la teoría de la relación de la causalidad para determinar justamente la causalidad entre la acción y el resultado, la causa-efecto, es la de la supresión mental hipotética. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que una acción es causa de un determinado resultado siempre que si suprimimos mentalmente esta acción, su realización, el resultado no se hubiera producido, la conditio sine qua non, ¿sí? Entonces, para estas teorías, la que predominó, esta teoría de la supresión mental hipotética, la conditio sine qua non, si suprimimos mentalmente la acción del sobrino, la muerte del tío se hubiese producido. Alguien que conteste. Vamos. ¿Te escucha? Tiene problemas.
problemas, porque si aplicamos la relación de causalidad desde el punto de vista de la supresión mental hipotética, caeríamos en el error de decir que la conducta del sobrino fue causa del resultado de la muerte del tío. Por lo tanto, le atribuiríamos el homicidio del tío al sobrino. Bien. Ahora bien, con el desarrollo y la evolución de la teoría del delito a lo largo de las diversas corrientes o escuelas, se fueron advirtiendo determinados problemas que surgían como consecuencia de la aplicación de los postulados de esta teoría. Más precisamente porque en algunas ocasiones arrojaba soluciones, como las que le acabo de poner del tío, erróneas, sobre imputaciones de conducta que no eran jurídicos penalmente relevantes para el derecho penal. Y en otras ocasiones tenía problemas estas teorías para ofrecer soluciones a lo que se denomina interrupciones del nexo causal, usos hipotéticos irregulares o interrupción del nexo causal. Como el caso del tío que les ponía, o el caso de la ambulancia. Una persona que tiene un altercado con otra en la calle, le pega en la cara, lo lesiona, y la persona es trasladada al hospital en una ambulancia, y mientras es trasladada en una ambulancia, tiene un accidente de auto, la ambulancia, y la persona que era trasladada muere. En estos dos casos, en el caso de la ambulancia y el caso del tío, si aplicamos la teoría de la relación de causalidad, si suprimimos mentalmente la lesión en la calle, podríamos llegar a la conclusión de que la persona nunca se hubiese muerto, subió a la ambulancia y nunca se hubiese muerto en el accidente. Por lo tanto, llegaríamos a la errónea solución de que la acción de la persona que lesionó al otro es causa del resultado mortal y le podríamos atribuir el homicidio. Y en el caso del tío, llegaríamos a la solución errónea de que le atribuiríamos la muerte del tío al sobrino que lo mandó a ver el cielo a la esquina, ¿sí? Porque sería causa del resultado para esta teoría. Y en realidad ese es un comportamiento del sobrino que es irrelevante para el derecho penal, como vamos a ver. Es por ello que en la moderna dogmática penal se desarrolló esta teoría de la imputación objetiva de corte normativista, no natural, normativista, que implicó un gran avance en materia de nexo imputativo. Pues de alguna manera se podría decir que vino a complementar la teoría de la causalidad, vino a mejorar la teoría de la causalidad, vino a complementarla con correctivos de tipo normativos, que de alguna manera solucionaban los problemas que presentaba la relación de causalidad, la teoría de la relación de causalidad. ¿Se entiende? Los correctivos normativos proporcionados por la teoría de la imputación objetiva van a solucionar los problemas que les mencioné recién. ¿Por qué? Porque van a excluir comportamientos que no son jurídicos penalmente relevantes para el derecho penal, es decir, que no le importan al derecho penal. El caso del sobrino es un comportamiento jurídico penalmente irrelevante para el derecho penal, no es un comportamiento jurídico penalmente relevante, no le interesa al derecho penal. Ya vamos a ver por qué. Para la teoría de la conditio sine qua non, si tomamos la relación de causalidad, caeríamos en el error de que sí sería relevante para el derecho penal y se le podría atribuir el homicidio del tío al sobrino. Pero como vamos a ver, con los correctivos normativos que trae la teoría de la imputación objetiva, vamos a descartar, va a ser atípica la conducta del sobrino en relación al delito de homicidio. En suma, lo que se advirtió que el tradicional modelo, digamos, de imputación basado en las teorías de la causalidad requería correctivos normativos. Por lo que inicialmente la discusión, o sea, no había duda que requería correctivos normativos. La discusión giró en torno, en principio, a qué lugar debían ocupar, dónde debían operar dichos correctivos. En la culpabilidad o en el dolo, o en el tipo objetivo. Para el positivismo, en la culpabilidad. Para el finalismo, en el tipo subjetivo, en el dolo. Y la moderna teoría de la imputación objetiva se ubica en el tipo objetivo. ¿Para qué? Para anticipar soluciones. ¿Para qué vamos a colocar los correctivos normativos en la culpabilidad, en el último estrato, o en el tipo subjetivo? Si lo podemos ocupar, lo podemos colocar en el tipo objetivo.
apenas empezamos a hacer el análisis. ¿Para qué? Para evitar hacer todo el recorrido, anticipar soluciones, si hay un correctivo normativo que podemos aplicar y que ya descarta de plano la imputación del resultado. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? ¿Venimos bien? ¿Se entiende, doctor? Bien, perfecto. Bueno, debe estar claro que la aparición de la teoría de la imputación objetiva no implica que la teoría o la relación de causalidad natural queda superada o suprimida. No debe ser analizada, o sea, no debe ser visto de esa manera, sino que la relación causal, cuando analizamos la imputación, el nexo imputativo, la relación causal desde el punto de vista naturalístico, debe ser analizada en primer orden. Y si afirmamos eso, posteriormente verificamos los correctivos normativos de la teoría de la imputación objetiva. En definitiva, entonces, ¿cuál sería el procedimiento a aplicar en un caso concreto? Para imputar recuerden el caso del tío y el sobrino, y colóquense en el contexto del tipo penal de homicidio. En primer lugar, para imputar un determinado resultado, la muerte del tío, a un determinado comportamiento, la conducta del sobrino, primero debemos verificar la relación causal. Es lo primero que tenemos que hacer. Eso siempre, desde el punto de vista naturalístico. Y ahí ver si arroja resultado positivo o negativo. Si la relación causal entre la acción y el resultado arroja un resultado negativo, ya no hace falta pasar a los filtros o a los correctivos normativos de la teoría de imputación objetiva. Si arroja un resultado negativo, ya no hay nada que discutir, decae la imputación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la causalidad natural es prerequisito de la imputación, es un límite mínimo de imputación. Y cuya ulterior afirmación, si afirmamos la relación causal desde el punto de vista natural, requiere aplicar correctivos normativos para ver si pasa esos filtros o esos correctivos normativos y afirmar la imputación. Es condición necesaria, pero no suficiente. ¿Sí? Una vez que afirmamos la relación causal desde el punto de vista natural, una vez que está afirmada, recién ahí, esto es muy importante, recién ahí debemos filtrar ese nexo imputativo con los correctivos normativos que proporciona la teoría de la imputación objetiva, que ya lo vamos a ver, para establecer si existe o no, desde el punto de vista del nexo imputativo, que existe entre acción y resultado el nexo imputativo. ¿Esto por qué es importante? Recién les decía, la causalidad natural es prerequisito de la imputación. Es un límite mínimo de imputación. Que recién si afirmamos su existencia, pasamos a analizar los correctivos de la teoría de imputación objetiva para ver si estamos en presencia de un nexo imputativo y si podemos atribuir un resultado a una determinada conducta. Es condición necesaria, pero no suficiente. Debemos afirmarlo, pero no es suficiente. Vamos al caso del tío y el sobrino. ¿Se da la relación causal desde el punto de vista natural? Sí. Si suprimimos la acción del sobrino, el tío nunca hubiese ido al bosque y nunca le hubiese caído el rayo en la cabeza y no se hubiese muerto. ¿Podemos afirmar la relación de causalidad? Sí. Es condición necesaria, pero no suficiente. Luego tenemos que pasar a ver los correctivos normativos de la teoría de la imputación objetiva, que ya lo vamos a ver. Y si filtrado por los correctivos de la imputación objetiva, el resultado también sigue siendo positivo, pues podremos imputar esa conducta, ese resultado, ese determinado conducta. Si decimos que es negativo, no, decaerá la imputación. ¿Sí? En el caso del sobrino, los que están preguntando en el chat por la lista, aguarden que cuando el recreo,
Cuando nos tomemos unos minutos de descanso, toman la palabra los que han llegado tarde y yo les pongo el presente. Aguarden que hagamos que hagamos el receso. Bien. Bueno, como les decía, en el caso del sobrino y del tío, afirmamos la relación causal. Pero luego, cuando uno lo filtra el caso del sobrino y del tío por los correctivos normativos de la teoría de la imputación objetiva, como veremos más adelante, por uno de los correctivos, que es la teoría del riesgo permitido, veremos que decae la imputación porque no vamos a estar en presencia de un riesgo jurídico penalmente relevante. Bien. Por lo tanto, si existen dudas respecto de la relación causal naturalística, a mi juicio, por el principio indubio pro reo, debería descartarse desde el inicio la imputación del tipo objetivo, es decir, la imputación del resultado. Vamos a poner un ejemplo. Hay muchos casos, hay un caso muy conocido en España que acá se los traje, del año 80, cuyo voto preopinante fue el doctor Basigalupo, que fue jurista argentino, español, miembro del Tribunal Supremo Español. En el año 81, le estoy hablando de un caso muy viejo, pero muy conocido. Si lo buscan van a encontrar artículos de doctrina miles. Es el caso del aceite de colza. Ya les traje un resumen acá para leérselo. Pero a ver, ¿esto por qué es importante? Y esto pasa en muchos casos en la práctica. Sobre todo pasa en casos en donde se requiere prueba pericial de tipo médica, en muchos casos. Muchas veces, por ejemplo, en los juicios de mala praxis, no se logra acreditar la pericia médica, no logra acreditar que la muerte de una persona se produjo necesariamente como consecuencia de un obrar negligente por parte de un médico, o por una inyección, o por un medicamento. Entonces, por eso yo les decía, lo primero que tenemos que hacer en un caso es afirmar la relación causal desde el punto de vista natural. Si nosotros suprimimos la conducta de un médico y no podemos afirmar que el resultado quizás se hubiera producido igual, porque la persona se puede haber muerto por otra razón, ya hay dudas sobre la relación causal desde el punto de vista natural. No podemos decir que ese resultado, la muerte del paciente, es el efecto de una causa que es la conducta negligente del médico. Si viene un perito, vienen varios peritos a un debate oral y no pueden afirmar con certeza científicamente que el paciente se murió como consecuencia necesaria de un obrar negligente por parte del médico que le introdujo una determinada medicamento que no le tenía que introducir, y hay dudas porque la persona se puede haber muerto por otras razones y no por esa, si ya no podemos afirmar la relación causal del punto de vista natural, inicialmente la imputación debe de caer. Y si hay dudas, como les decía recién, si hay dudas con respecto a la relación causal desde el punto de vista natural, entiendo yo que por el principio indubio pro reo también debería decaer la imputación. Acá les estoy buscando el caso que les traje del aceite de colza, un caso muy conocido en España, una de las tragedias sanitarias más grandes de España, en donde van a poder ver esto. Pero yo no sé si me siguen, y esto les debe haber pasado en más de un caso en donde la prueba por excelencia es la prueba pericial, en donde si con la prueba pericial, con los expertos sobre la materia, no podemos afirmar
que un determinado resultado, por ejemplo la muerte de un paciente, se produjo como consecuencia necesaria de la conducta negligente del médico, y bueno, ahí vamos a estar en presencia de... Tenemos un sujeto activo, sí. Tenemos un sujeto pasivo, sí. Tenemos una acción, tenemos un resultado de muerte, sí. Bueno, vamos al nexo imputativo. Dijimos que lo primero que tenemos que hacer para imputar un determinado resultado, un determinado comportamiento, es verificar la relación causal desde el punto de vista natural. Si no podemos verificar la relación causal desde el punto de vista natural, o sea, si el resultado que nos arroja es negativo o hay serias dudas, pues la imputación decae. Porque como les dije recién, la relación causal naturalística es prerequisito de la imputación, es un límite mínimo de imputación que requiere su afirmación para luego pasar a analizar los correctivos de la teoría de la imputación. Bien. Entonces, si ustedes están en un caso en los peritos no pueden afirmar con certeza y científicamente que ese resultado se produjo como consecuencia de ese obrar, esto pasa mucho. Esto pasa mucho en casos en donde hay una confluencia de factores, en el ámbito médico pasa mucho, que hay una confluencia de factores en donde no se puede asegurar que si el médico actuaba diligentemente y no le colocaba ese medicamento, la persona no se hubiese muerto. Porque en algunos casos los peritos dicen la persona se hubiese muerto igual, o puede haber muerto igual como consecuencia de este factor o de este factor. No necesariamente podemos afirmar que se murió como consecuencia del actuar negligente del médico. De manera que, les repito, si la relación causal desde el punto de vista natural, no puede afirmarse, la imputación decae. Y en mi juicio, si hay dudas, serias dudas, una duda insuperable, una duda razonable respecto a esta relación causal desde el punto de vista natural, entiendo que por el indubio pro reo también decaería. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Se entendió esto que les hice referencia de la relación causal desde el punto de vista natural y la duda? Sí, doctor, se ha entendido. Bien. ¿Alguien le ha pasado, alguien ha intervenido en alguno de este tipo de casos? ¿Alguien ha tenido un caso parecido? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bueno, en un caso que he tenido en la cual una mujer murió y se ha emitido una resolución de imputación, esto en el sentido de que ella estaba tomando con 4 personas. Sin embargo, aquí en Bolivia directamente el fiscal, sin tener una prueba valorativa, porque los involucró a las otras, o sea, tanto a la pareja como a las otras personas que estaban acompañados por violación. Y a la misma vez, esto en el sentido de que solamente existía, digamos, laceraciones o el tema de rasgos de daño en la parte genital de la mujer, pero a la misma vez había fallecido esto por la caída de unas gradas, esto por el estado de ebriedad. Pero sin embargo, la imputación salió en contra de todos, o sea, como una violación grupal, pero esto en el sentido de que no había ni siquiera un examen forense o una pericia indicaría de esto, de la toma de muestras sobre este supuesto de violación. Esto en el sentido que ya se tomó una detención preventiva contra estas 4 personas y en el momento, lamentablemente en Bolivia, este tipo de pericia tarda. Y luego de haber salido la respuesta a esta pericia después de unos 4 meses, se determinó que solamente la pareja es la que había tenido relaciones con esta persona y los han dejado libres a las otras 3.
Lamentablemente en Bolivia, digamos, no se toma, digamos, mucho en cuenta, digamos, esto de la imputación objetiva. Esto en el sentido que directamente ya se ha relacionado, ya directamente el fiscal ha acusado a todito sobre el tema de violación. Y lamentablemente, digamos, durante 4 meses ellos han estado en detención preventiva. Muchas gracias por compartir el caso. Creo que ese caso justamente no se relaciona con la teoría de la imputación objetiva, sino más bien que yo me estaba refiriendo a casos en donde haya habido una pericia médica, en donde haya habido dudas de si una persona con su conducta cometió un resultado o no. Los casos de violación son un poco, entiendo lo que apuntaba, es un caso de déficit probatorio, digamos, ese que usted señala, pero entiendo el punto. Miren, yo, por ejemplo, les he traído, sí. Mil disculpas, doctor, por cortarle. Muy buenas noches. Yo he tenido un caso de este tipo donde no sé si se podría ver este tema de la imputación objetiva. Era un caso igual en este caso, un supuesto feminicidio, donde se le estaba acusando a una persona de supuestamente haber empujado a su pareja por una ventana. Sin embargo, en este caso, por ejemplo, se ha llegado por la misma retardación que indicaba el colega que me ha antecedido, por la misma retardación que hay en el Instituto de Investigación Forense acá en Bolivia, se ha tardado en llevarse a cabo las pericias suficientes para demostrar cuál ha sido, por ejemplo, la caída que ha tenido esa persona para determinar si realmente se le ha empujado o no. Y en juicio oral recién ha salido esa pericia que ha demostrado efectivamente que en ningún momento ha habido, ha habido un forcejeo entre la pareja cerca de la ventana, pero en ningún momento ha habido la intención del chico de empujarla. Y por medio de esa pericia ha sido que se ha determinado ese tema, y en juicio oral se ha dado el tema de que ya ha habido una duda razonable en favor del reo, usando el tema del principio del indubio pro reo, y se ha determinado una absolución en contra de esa persona, porque la pericia ha demostrado que nunca ha habido la intención de empujar a esta persona, y más bien ya se ha ido por otro tipo de delito, que en este caso era un homicidio culposo. Bien, le entiendo el punto. Usted entiende que en ese caso no se pudo acreditar la relación de causalidad. Bien, sí, yo creo que ahí también más que todo es una cuestión de dolo. Es una cuestión de dolo. Pero entiendo el caso. Gracias por su aporte. Miren, en este caso se refleja muy bien, por eso se los traje. Les he hecho un resumen, es un caso muy largo. Lo pueden profundizar en cualquier sitio en la web, hay muchos artículos de doctrina sobre el caso. Se llama Caso del Aceite de Colza. Colza, con Z. Les leo el resumen que les preparé. En 1981 empezaron a aparecer los primeros síntomas de lo que poco después se reveló claramente como un tipo de intoxicación masiva de miles de personas, síndrome del aceite tóxico, SAT, que puso a prueba la capacidad del sistema sanitario español y generó el mayor desconcierto y confusión en la comunidad científica. Más de 30.000 españoles, de los cuales más de 1.000.000 de ellos murieron, fueron afectados por lo que fue calificado por el máximo tribunal, por el Tribunal Supremo Español, como una catástrofe nacional sin precedentes. Se determinó que la misma habría sido provocada por la ingestión de una partida de aceite de colza distribuida en 1981, desnaturalizada para su consumo humano. Era un aceite que no era para el consumo humano. Más de 30.000 españoles, más de 1.000.000 murieron. El otro lesionado. Se condenó a pagar a los 13 aceiteros que importaron y vendieron la colza 540 millones de pesetas en concepto de indemnización. Fueron 16 años de litigio ante los tribunales para los más de 30.000 afectados por el síndrome tóxico. La primera víctima, un niño de 8 años de edad, murió en Torrejón, en Madrid, en 1980. Las investigaciones concluyeron casi un año y medio después de las primeras muertes, determinaron que el origen fue el aceite de colza naturalizado con anilina, al 2%, un aceite para uso industrial que se destacó como humano. Una locura. El primer juicio que se celebró en el auditorio de la Casa de Campo de Madrid. Imagínense, enorme. Comenzó el 30 de marzo del 87 y se prolongó hasta junio del 88, lo que lo convirtió en el más largo de la historia de España.
Comparecieron 1.500 testigos y 200 peritos. El Tribunal Supremo Español emitió su sentencia en el 92, luego de 11 años después de la aparición del problema, mediante la cual confirmó la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Inferior, pero además agravó y extendió a otros acusados que habían sido absueltos. Para así decir, y acá viene la parte importante, el Superior Tribunal aplicó la doctrina desarrollada por el Tribunal Federal Alemán en el caso Contergan y consideró probada la correlación existente entre los antecedentes de la ingestión del aceite y las consecuencias de la muerte o las lesiones de la persona. Consideró probada la correlación entre la ingestión del aceite y la muerte y las lesiones de la persona, nexo de imputación, relación de causalidad natural. En efecto, consideró que para la determinación de una ley causal natural, al menos en sentido del derecho penal, no es necesario que se haya podido conocer el mecanismo preciso de la producción del resultado, en este caso la toxina que ha producido el resultado típico, en tanto se haya comprobado una correlación y asociación de los sucesos relevantes y sea posible descartar otras causas que hayan podido producir el mismo. Hay esta doctrina, esta sentencia fue muy discutida, fue muy comentada, como les digo, un caso muy conocido en España y muchos artículos de doctrina, pero un sector ha sido crítico de esta sentencia. ¿Por qué? Porque entendieron lo que les decía recién, que lo primero que tuvieron que analizar, lo primero que hay que analizar es el nexo de imputación y la relación causal desde el punto de vista natural. Y si no podemos afirmarlo o existen dudas, la imputación debe decaer. Y lo que dicen algunos comentarios de esta sentencia, unos doctrinarios, es que algunos autores entienden que no se pudo comprobar en el caso a través de la prueba pericial que la muerte, las lesiones de estas personas no se hayan producido otras causas. De manera que estos autores entienden, algunos, de que había dudas sobre el nexo causal desde el punto de vista natural. Y no obstante se condenó a estas personas. De manera que, ante la duda en el nexo causal desde el punto de vista natural, por el indubio pro reo, debería decaer la imputación del resultado muerte de estas 30.000 personas. Bien. Bueno, explicado estas consideraciones iniciales, sí, no sé quién levantó la mano. Doctor, una pregunta. Sí. Por ejemplo, en delitos de violencia sexual, ¿cuál sería el nexo causal que una imputación o una acusación no podría faltar? Porque normalmente en Bolivia se ve bastante las acusaciones o las imputaciones con el simple un examen psicológico o social, que normalmente pasa, qué sé yo, un año, medio año, y existen las denuncias por violencia sexual, y se llegan a hacer las imputaciones y aún más las acusaciones con un simple relato de la víctima. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el nexo causal? ¿Cuál sería su criterio al respecto? Lo que pasa es que el delito sexual no es un delito de resultado. ¿Me entiendes? No es un delito de resultado como el homicidio. El nexo de imputación entre la acción y el resultado se ve más en los delitos de resultado. ¿Me entiende? Por eso en el ejemplo que puso también el compañero recién, eso es lo que usted está haciendo referencia a una cuestión de que se está imputando y procesando a determinadas personas en casos de violencia de género, violencia sexual, con escasas pruebas, digamos, pero no tiene que ver con una cuestión de imputación objetiva, no tiene que ver con una cuestión de imputación procesal. No hay que confundir la imputación en el ámbito de la teoría del delito. Acá estamos hablando de imputación no como institución procesal, no como imputación de una persona que se le imputa porque hay elementos de sospecha y se le imputa un delito y se le investiga por un delito. No estamos hablando acá de imputación
del punto de vista de la dogmática penal, para atribuirle o no un determinado resultado, ya en el ámbito del debate oral, por así decirlo, si se quiere, ¿se entiende? No imputación como categoría procesal del primer llamado a una persona indagatoria o imputación para atribuirle que se le está investigando un determinado delito porque hay elementos de sospecha en contra de él. No sé si me entiende. Sí, doctor. Acá estamos hablando de imputación de un resultado ya con el grado de certeza, ¿no? Para no confundirla, no lo mire como imputación, mírelo como atribución o como realización del tipo penal. No imputación como llamado para ser investigado de una persona. ¿Me entiende? Me parece que su pregunta iba más dirigida, o su observación, a que en Bolivia se está imputando procesalmente a determinadas personas por un delito sexual con escasa prueba, con un informe psicológico y una declaración de la víctima. Eso estaba haciendo referencia. Correcto, doctor. Claro, es una cuestión de tipo probatoria, de tipo procesal, y esto que estamos hablando acá es una cuestión más de dogmática, de parte general, de imputación entendida no como llamado a una persona para someterla a proceso, sino como imputación, como atribución de un determinado comportamiento delictivo, si se quiere, ya en fase de certeza, ¿no? No sé si me expliqué. Sí, doctor, gracias. Una consulta. Bien. Doctor, una consulta, perdón. Sí. En este caso, Doctor, entonces, la imputación objetiva no se aplica en cualquier tipo penal como violencia familiar, entonces solamente a tipos específicos lo que quiere plantear, doctor. Lo que le decía más temprano, se aplica a los delitos de resultado generalmente, principalmente a los delitos de resultado. No sé si contesté la pregunta. doctor, entonces, bajo esa aclaración que hace la teoría de la imputación objetiva, ¿no se aplicaría a ningún delito que conlleve o que tenga, mejor dicho, alguna tentativa? No, sí, justamente los delitos de resultado admiten la tentativa. Se podría aplicar. No le entiendo la pregunta. Entonces, si hablamos de delitos de resultado, doctor, por eso le consultaba si hay alguna tentativa de homicidio, como el caso que nos hace mención usted, ¿se aplicaría igual la teoría de la imputación objetiva? Sí, ya vamos a explicar más adelante que hay casos que por la teoría de la imputación objetiva no se le atribuye el homicidio consumado, sino la tentativa. Gracias. Pero sí. No, por nada. Bueno, vamos a ver ahora cuáles son los lineamientos de la teoría de la imputación objetiva, los postulados centrales de esta teoría. En primer lugar, es la importancia del caso. ¿Por qué? Porque lo que apunta a la teoría de la imputación objetiva es a resolver casos de forma práctica, anticipando soluciones. ¿Qué quiere decir esto? Descartando lo antes posible aquellos comportamientos irrelevantes para el derecho penal. Ya en el tipo objetivo, estableciendo la tipicidad. Por ejemplo, el caso del tío. Si ustedes se ponen a ver el caso del tío, sería un caso que ni siquiera requiere que esa persona sea sometida a proceso. ¿Por qué? Porque un fiscal diría: que aplico la teoría de la imputación objetiva, como ya vamos a ver, que me permite a mí anticipar soluciones. No tengo que hacer tipicidad, antijuricidad, culpabilidad. Ya en el tipo objetivo, ni siquiera me hace falta analizar el tipo subjetivo, la antijuridicidad, la culpabilidad. Por eso tiene una pata práctica la teoría de la imputación objetiva. Es anticipar soluciones, descartando lo antes posible aquellos comportamientos que son irrelevantes para el derecho penal. Entonces, ¿qué va a decir un fiscal? ¿La conducta del sobrino es jurídico penalmente relevante, etcétera? No. Ya vamos a ver por qué.
va a aplicar los correctivos de la teoría de imputación objetiva y va a establecer que la conducta del sobrino es atípica, que no se le puede atribuir el homicidio del tío, la muerte del tío, es atípica, ¿sí? Y por lo tanto va a quedar descartada la imputación, va a quedar descartada la consumación o realización del tipo penal de homicidio. ¿Se entiende? El segundo parámetro de esta teoría es que desarrolla un modelo de imputación que supone atribuir un determinado resultado, un determinado comportamiento desde el punto de vista normativo, no natural, normativo. El tercero es ¿por qué? Que es objetiva. Justamente ¿por qué es objetiva? Porque prescinde de todo dato subjetivo, como por ejemplo los conocimientos especiales que pueda tener el autor del delito. No le importa esta teoría. Y finalmente, como les decía recién, sistemáticamente se ubicó en el tipo objetivo, específicamente en materia de delitos de resultado. Es decir, que esta teoría sirve para descartar el tipo objetivo o la imputación de un determinado delito por no realización del tipo objetivo ya en la tipicidad. ¿Sí? Entonces, reitero, en el caso del sobrino y del tío, se da la relación causal desde el punto de vista natural, pero aplicado los filtros correctivos de la teoría de la imputación objetiva, vamos a llegar a la conclusión de que la conducta del sobrino no es jurídico penalmente relevante, no le interesa el derecho penal, ¿sí? Porque su conducta no implicaba un riesgo de muerte para el tío, ¿sí? Ya lo vamos a ver ahora cuando veamos los correctivos. Entonces, ¿qué permite esta teoría? Tiene un contenido altamente práctico, porque cuando empezamos a analizamos la conducta del sobrino y ya en el tipo objetivo descartamos la imputación, descartamos la tipicidad. Decimos que esa conducta es atípica y no tenemos que analizar el dolo, la antijuricidad, la culpabilidad, queda descartada de primera mano. ¿Bien? Obviamente, el caso del sobrino y el tío es un caso muy sencillo. Pueden haber casos un poco más complejos en donde procesalmente lo imputen a una persona, lo investiguen, le inicien un proceso penal y a lo largo del proceso penal, en el debate oral, se llega a la conclusión de que acá ha pasado, acá hay casos que han pasado, en donde han imputado a un médico por una determinada mala praxis por la muerte de un paciente. Por eso le decía a la compañera que no hay que mezclar lo que yo estoy hablando con lo procesal. A ese médico lo imputaron por homicidio culposo por mala praxis, le hicieron toda una investigación penal preparatoria, le elevaron la causa a juicio y en el debate oral y público se pudo comprobar o no se pudo llegar a grado de certeza de que la muerte del paciente se había dado como consecuencia del obrar negligente del médico, que la muerte se había producido por otra razón distinta y no por la conducta negligente que le atribuía la fiscalía y por lo tanto el médico terminó absuelto. ¿Se entiende? Pero no hay que mezclar esto que estamos hablando con las fases del proceso penal. Muchas veces están vinculadas y otras no. Bien. Bueno, vamos a descansar unos minutos.